Chegou a hora de... ABC, órgano de difusión de la Asociación Benéfica y Cultural del Partido de Corcubión. Idea y producción, Daniel Alejandro Pasos. Producción general, ABC del Partido de Corcubión, Buenos Aires, Argentina. Hola, 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 ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Como siempre les digo, un programa más de Radio ABC. Y siguiendo por este camino, hoy nos vamos a ir directo hacia Camariñas. Para ser más específico, a Ponte do Porto, ¿sí? Porque vamos a tener una entrevista maravillosa con una persona que dedicó 38 años a la docencia de la gente de Camariñas y a cambio el municipio la quiso homenajear poniendo su nombre a la calle por la que toda la vida caminó para ir hasta su instituto donde trabajó durante, repito, 38 años. Es una experiencia de vida extraordinaria que no nos podemos perder porque vamos a hablar con ella sobre la misma historia de Camariñas, de cuando arrancó ella como docente a cuando se jubiló. Toda esa historia de vida que es tan interesante, además de una mujer que verdaderamente es un pilar de sabiduría, por lo menos para esa zona, nos enseña y nos cuenta cómo era la vida cuando ella llegó, cómo es la vida ahora, cómo fueron transcurriendo las cosas. Hablamos de 1000 cosas con respecto a lo que es Camariñas, mismo inclusive hasta hablamos lo del naufragio del Prestige en su momento, de cómo trabajó, de cómo se organizó. Nos cuenta cosas espectaculares y la verdad que, es digno de escuchar, digno de saber y digno de conocer esta mujer que se llama Silvia Lijo y que, la verdad, no voy a contar más para que escuchen esta entrevista. Además mechada con la mejor música de Galicia, así que no se la pueden perder. Escúchenlo y pasen un programa maravilloso de mano de la historia de esta mujer, que es algo extraordinario. Antes, una propagandita del club y después vamos a la entrevista directamente. Así que nos vemos al final. Un beso. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? Empieza el otoño, caen las hojas, pero que no caiga la ilusión. Te esperamos, vení con alegría y muchas ganas de pasarla bien, como siempre. ¿A dónde? Al ABC del Partido de Corcubión, en su comida que va a ser el 6 de abril a las 13 horas en nuestro campo Corcubión, en Juan Carlos Cruz, 1871, Vicente López. No se pierdan esta fiesta, la cual está espectacular para todos ustedes. Y miren, de menú tenemos fiambres surtidos con ensalada rusa, bondiola de cerdo con guarnición, postre, café, bebidas y como siempre allá para algo más que por ahí pasa por ahí la gente de la comisión directiva o el presidente le tira un poco ahí con la botella de aguardiente o lo que sea, o de whisky arriba del helado. Ustedes saben cómo es esto
para pasarla fenomenal. La mejor comida que se hace prácticamente casi siempre en la colectividad. Entonces, ¿cuándo? El 6 de abril a las 13 horas. Además, para bailar con la nueva Calypso. Así viene y de paso, si ya está un poquitito fresco, ya se le saca un poquitito el frío, moviendo un poco el esqueleto con esta orquesta que siempre está trabajando con nosotros en el Corcubión. Acuérdense, 6 de abril a las 13 horas en Juan Carlos Cruz, 1871, Vicente López. Para reservas, como siempre, de 10 a 20 horas al 115-618-7713. Repito, 115-618-7713. O vía WhatsApp, si quieren preguntar, al 115-410-0106. Repito, 115-410-0106. Y como teléfono no sobran, pueden llamar sino también con WhatsApp al 115-249-3775. Repito, 115-249-3775. Y tengo uno más todavía por si acaso. 11-4-475-0962. 11-4-475-0962. Cantidad de teléfonos nos sobran. Comida como siempre la mejor. Y venga a pasarla bien, diviértase bailando con la orquesta Calypso y dándole la bienvenida a este otoño. Así que los esperamos en el ABC del Partido del Corcubión el 6 de abril a las 13 horas en Juan Carlos Cruz, 1871, Vicente López. Como me faltes, te la vas a ver conmigo, Dale, nos vemos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, tengan todos ustedes. Como siempre digo, un programa más de Radio ABC y hoy la verdad que nos fuimos a través de un viaje imaginario hasta Camariñas, una de las ciudades más hermosas y más intensas que tiene nuestra Costa da Morte, ¿no? Por ese encaje, por un montón de misterios que tiene. Pero hoy no vamos a hablar ni del cementerio de los ingleses, no vamos a hablar de los faros, no vamos a hablar del encaje de Camariñas, sino lo que vamos a hablar es de educación. Y no solamente por eso, sino porque ahí en No Ponte do Porto se le dedicó una calle a una persona que estuvo 38 años como docente en ese lugar específico de Camariñas, que es la señora Silvia Guijo, a la cual saludamos y le decimos muy buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy buenos días. Pues muy bien. Ahora ya jubilada, pues tengo el tiempo para mí más. O sea que se está muy bien aquí en Camariñas. Bueno, me parece interesante. Yo, la verdad que estaba muy interesado en hablar con usted porque cuando esta información que me llegó de parte de un gran amigo de la radio y de la asociación, que es José Ameixeiras Lavandeiras, que es el corresponsal para La Voz de Galicia de Carballo, ¿sí? Que me pasó los contactos con usted. Y entonces la idea era preguntarle a usted, a ver, tiene 38 años de docencia, ¿no? Ahí sí. Entonces, mi pregunta era, ¿cómo era Camariñas hace 38 años atrás? ¿Y cómo era el pueblo? Y cuando usted seguramente decidió tomar ese puesto de maestra ahí, ¿no? Y cuéntenos un poquito de la historia ahí. Bueno, pues yo en el año 82 me dieron un destino aquí. Yo no sabía, bueno, realmente yo empecé en una escuela unitaria
aquí al lado de Ponte do Porto, pero que pertenece al Ayuntamiento de Vimianzo, que es Cereixo. Cereixo hay un castillo, unas torres, y allí tenía una escuela unitaria de lo que ahora es educación infantil, antiguamente el parvulario. Ni sabía dónde estaba esto. Yo vivía en La Coruña y, bueno, cogí rumbo para aquí. Diferencias, comunicaciones de entrada. La primera vez que vine aquí tardé 2 horas en llegar, cuando ahora se hacen una. O sea, la carretera era malísima, llena de curvas, estrecha. Bueno, había muchas dificultades para poderse mover de un sitio a otro. Era impensable, por ejemplo, ahora tengo compañeros, excompañeros, que viajan diariamente a Coruña o a Santiago. Eso era impensable. Había que trasladarse aquí y vivir aquí. Entonces empecé en esa pequeña escuela y, bueno, me gustó. No pensaba quedarme aquí para nada, para siempre. Pero el contacto con la gente, eran niños pequeños, entonces tenía mucho contacto con los padres. Bueno, ya contaré, otra de las diferencias fundamentales con lo que pasa ahora es que la mayor parte de los niños vivían con los abuelos, porque sus padres estaban en la inmigración, claro, fundamentalmente en Suiza. ¿Sabes? Y entonces casualmente sí. Era, perdóneme que le interrumpa, casualmente sí. Era lo que yo estaba pensando y lo que le iba a preguntar, que casualmente pues usted le tomó toda la zona de la inmigración, pero la inmigración que fue a Europa, no la inmigración que vino a América, que es anterior a usted. Claro. Sí. Prosiga, por favor, discúlpeme que las No. Pues eso, estaban bajo la tutela de los abuelos, que eso marca a los niños de otra forma. Y bueno, estuve aquí 2 años y entonces después decidí pasarme al colegio de Ponte do Porto, y allí conocí a un grupo de profes. Bueno, era un momento de transición aquí en España hacia la democracia y los profes jóvenes teníamos muchas ganas, algunos por lo menos, de cambiar las cosas en la escuela. Queríamos una escuela diferente a la que habíamos sufrido nosotros y habíamos tenido. Entonces quedamos un grupo de profesores, nos hicimos amigos. Primero éramos compañeros de trabajo, después nos hicimos amigos y nos quedamos aquí. De hecho, bueno, seguimos siendo amigos y seguimos estando aquí jubilados, o sea, nos hemos quedado aquí. Y entonces empezamos a trabajar en el colegio. Yo es que pasé por todas las etapas educativas, porque después en el colegio hubo un cambio de dirección, cogimos nosotros la dirección del centro y posteriormente se hizo aquí en Ponte do Porto el instituto de toda la zona, o sea, de lo que es todo el ayuntamiento. Y hice la especialidad de lengua castellana y estuve trabajando los últimos 22 años en el instituto, pero siempre aquí, viviendo aquí y en el mismo sitio. Entonces, esta calle que ahora me ha dedicado, además, es muy significativa porque es la calle que sube al instituto. Que me decían, como la has transitado tantas veces, y la sigo transitando porque sigo colaborando con el instituto en clubs de lectura y bueno, en algunas cosas, pues bueno, para mí fue muy significativa esa calle. En cuanto a más diferencias, yo me lanzo, usted váyame diciendo. Mire, normalmente uno por ahí muchas veces para llevar adelante una entrevista es algo lógico muchas veces preguntar determinadas cosas que siento curiosidad, sinceramente, y que pero que usted la está respondiendo sola, no tengo ni siquiera necesidad de preguntarle. Bueno, pero usted no hay ningún problema, me va cortando lo que necesite decirme. No, a ver, yo lo que sí me interesaría es la escuela que usted, en el instituto en el cual usted trabajaba. Calculo que es un instituto que pertenece al Estado, no es un instituto privado. Sí, pertenece. No, es público, es un instituto. Trabajé siempre en la enseñanza pública. Yo soy una defensora de la enseñanza pública. Y trabajaba en ese instituto se hizo cuando estábamos aquí, se luchó desde el ayuntamiento y para que la Xunta nos pusiera aquí un instituto. Los niños antes tenían que irse a Cee o a Vimianzo, con lo que suponía de transporte y de pérdida de tiempo para poder estudiar la secundaria. Y anteriormente, cuando yo llegué aquí, iban becados, algunos becados se tenían que ir a Vigo, las chicas y los chicos a Coruña.
a vivir o sea, para poder seguir estudiando en universidades laborales. Entonces fue un cambio muy importante dejar la enseñanza secundaria aquí en el ayuntamiento. Bueno, y nos fuimos y lo pusimos. Ahí sí tengo una pregunta para usted. Dígame. O sea, a nivel secundario era raro, había un colegio muy importante y muy bueno en Corcubión, que en definitiva estaba mucho más cerca que ir a Coruña. Bueno, sí, pero en Coruña y en Vigo lo que tenían era que vivían allí toda la semana. Vale. Estaban becados por el Estado, porque claro, ir hasta Corcubión o hasta C en aquellas épocas era 1 hora ir y 1 hora volver. Claro. Entonces tenían que madrugar mucho, y entonces los padres optaban por pedir becas para ir a estos centros y estaban toda la semana allí, solían venir los viernes por la noche y se volvían a marchar los domingos por la tarde. Y por eso el hecho de dejar aquí el instituto fue un avance muy importante. Además de que fue un cambio educativo que hizo que pasaran la enseñanza a ser obligatoria hasta los 16, antes era hasta los 14. Y entonces ya hacían toda la etapa educativa obligatoria aquí en el propio ayuntamiento, y después ya los que iban a bachillerato sí que solían irse a Vimianzo o a otro sitio, pero lo que es la obligatoria la hacían aquí. Y bueno, fue un instituto a estrenar. Y uno de los cambios que me decía respecto a cuando empecé, pues a nivel material y de recursos, pues nada que ver en esos 40 años, claro. Pasamos de una escuela fría, sin calefacción, con lápiz y papel y un encerado, a progresivamente en el colegio ya con calefacción, con aulas mejores, y ya el instituto, pues ya nada que ver. Materialmente y de recursos, pues ya, aparte que la sociedad fue cambiando y claro, nos fuimos actualizando, ¿no? En ese aspecto. No, entonces, perdóneme que la vuelva a interrumpir. Sí, no, interrumpa. Más teniendo en cuenta el invierno ahí en la Costa de la Muerte no es fácil. Sí. No, por eso le digo. Y menos ahí en Camariñas.
en los 2 primeros años en la escuela aquella unitaria no me los olvidaré nunca del frío que pasé, porque eso, teníamos una estufa de butano de las antiguas, pero claro, yo tenía casi 30 niños de 4 o 5 años y yo no me atrevía. Podía encenderla antes de que ellos llegaran para templar un poco, pero no me atrevía porque se acercaban y se podían quemar. O sea, no. Claro. Y entonces, pues sí, pasamos. O sea, las condiciones materiales en la enseñanza pública mejoraron muchísimo en ese sentido. Una de las preguntas que sí tengo y que me parece fundamental, en pueblos como Camariñas, como Vimianzo y demás, esta pregunta hasta puedo llegar a hacer en galego si quiere. Poderla contestar en galego tamén, porque digo, os rapaces, sendo pequenos, a maioría deles non falaban castelán, falaban todos galego. Nin hoxe en día, Bueno, nin hoxe, o sea, hoxe ainda siguen falando en galego. Sí, aquí Camariñas é un dos lugares de Galicia que se mantén máis a fala galega. Bueno, por afortunadamente non se perdeu. De feito, bueno, pásome al castellano, por si acaso los oyentes, me paso al castellano. Yo era profesora de lengua castellana en el instituto. Eso es lo que le iba a preguntar, ¿cómo hacía? Sí, y tenía muchas dificultades para que ellos, escribir y leer sí, en castellano, pero expresarse en castellano había muchas dificultades y mucha resistencia. Se sentían ridículos, se sigue hablando gallego todo, aquí en las casas y fuera. O sea, es muy raro escuchar el castellano en Camariñas por ahora. Así como Vimianzo ya cambia, en Vimianzo ya se habla más castellano, y C también, en Camariñas se mantiene muchísimo. Y entonces tenían dificultades para expresarse en castellano. Era una de las batallas más importantes que tenía yo en clase, esa dificultad que tenían. Porque, hombre, ven la tele, los medios de comunicación en castellano, todo esto, pero a la hora de expresarse les costaba. Claro, porque ellos, el hombre habla como piensa, y se comunica como piensa. Y si ellos desde chicos se criaron con los abuelos, que los abuelos no hablaban una palabra de castellano, era muy difícil que pudieran hablar castellano. Y siguen con lo mismo, lo cual para mí... Sí, seguimos. Sí, o sea, lo cual para mí... yo lo veo como algo beneficioso, no lo veo como algo... Por supuesto. O sea, yo tampoco. Claro, porque bajo todo punto de vista tienen una identidad y respetaron esa identidad, ¿no es cierto? Por supuesto. Que una de las cosas que yo tuve clara cuando llegué aquí es que tenía que hacer un programa mío de inmersión. Yo venía de Coruña es castellano hablante totalmente. Y bueno, dije, lo primero que tengo que hacer es aprender a hablar y hablar como ellos. Y bueno, fue mi primer reto, aprender a expresarme en gallego como el gallego de aquí, además, al margen de saber el normativo, pero porque creo que además es una riqueza cultural importantísima, que no se pierda la identidad y la lengua propia. Después que aprendan el castellano, por supuesto, yo ya le digo, era profesora de lengua castellana, y que aprendan todo lo que puedan aprender, inglés, francés, lo que quieran, pero lo propio, la lengua materna, que no se pierda. Y aquí en Camariñas es muy curioso porque toda la gente dice, qué curioso, aquí todo el mundo habla en gallego, y es verdad. O sea, todo lo que es el ayuntamiento, es muy raro escuchar hablar en castellano. Sí, se mantiene. Yo he hablado con Sandra, con la alcaldesa de ahí de Camariñas. Sí, de Camariñas. Ya he hablado varias veces. Y también, o sea, ella inclusive hasta es gaitera, en el sentido de que se respetan muchísimo los valores y la esencia de Galicia en todo lo que se ve, porque inclusive uno si lee un poco de la historia de Camariñas, en definitiva es es netamente gallega bajo todo punto de vista. Con los naufragios y todo lo demás, inclusive hasta por ahí, ¿no? En el sentido de que, aquí... Sí, dígame.
No, diga usted, diga usted. No, digo que en el sentido de los naufragios y todo, que se quedaban con los que perdían los barcos y demás, y la gente Mm, y demás. Bueno, todo eso es muy típico de lo que son todos esos pueblos que estaban todos por ahí mm, en aquel momento, ujú. ¿no? Bueno, que se quedaran con lo... hay aquí un refrán que dice que lo que trae el mar es de la gente que lo encuentra, ¿no? Es decir, Exactamente. claro, también hay que ponerse en la época. Yo me acuerdo los primeros años que llegué que hubo un par de naufragios, bueno, de caídas de la carga y así. Y habían llegado, comimos bombones, habían llegado unas cajas de bombones buenísimas de Italia o no sé de dónde eran, y aquí comió bombones todo el mundo. O sea, es Claro. decir, que eran naranjas, cosas que venían, o sea, que venían perfectamente y que se iban a dejar que se estropearan en la playa. Entonces No, la no, gente... claro, eh, una de las anécdotas, me acuerdo que la leí que pasó ahí en la mm, zona de Camariñas, era que había caído un barco y traía leche condensada. Yo sí, no sé si es usted verdad. Sí, bueno, sé la y la historia. gente pensaba que era pintura entonces Sí, pintaba las casas y después se le llenaron sí. la casa todas de bichos y bueno, De una cosa moscas y de de bichos, moscas, sí. claro, por culpa de la leche Sí, condensada, porque no pues sabía. es verdad, sí. Sí, sí, sí. Sí, pasaron muchas cosas así, hay muchas anécdotas Ah, con ese tema. así es. Pero sí, sobre lo del folclore que decía, desde el ayuntamiento y así, se sigue potenciando mucho. Hay clases de gaita, de pandereta, Ujú. de encaje, todo lo que es... Hay varios grupos aquí en el propio ayuntamiento, diferentes grupos y asociaciones, Sí. bueno, folclóricas, ¿no? De gaiteros bueno, es muy importante que la gente joven, y además están integrados muchos por gente muy joven, y está muy bien que se mantenga. De Mm. hecho, es tan fuerte que este año pasado llegó aquí una chica japonesa, no sé si usted o yo, no creo, porque llegó una chica japonesa, Haruna Chatani se llama, a conocer esta zona, se enamoró de Camariñas, pero de una manera, o sea, ahora se ha tenido que volver a Japón, estuvo aquí 9 meses, aprendió a hablar el castellano, parte de gallego, pero es que toca la gaita y toca la pandereta, iba a clases aquí, y dice que es que el folclore gallego la impresionó de tal manera que la primera noche que escuchó cantar, bueno, ya canta en gallego y todo, cantar y la gaita y tocar la gaita y las panderetas, que no fue capaz de dormir de la emoción que le supuso. Eh, Y bueno, y quiere volver aquí y vivir aquí, claro. porque dice que la calidad de vida que hay aquí no la tenemos en ningún sitio. Entonces, pues bueno, sí, es una zona, yo creo que es muy valorada. Ahora, a mí no me gustaría que vinieran demasiados turistas, pero bueno, entiendo que el turismo también da riqueza. Y- eh, Pero sí, la gente empieza a venir y a valorar lo que hay, más que los propios camariñanos, que a veces lo que tenemos al lado no lo valoramos, ¿no? no, yo Pero... digo, bajo todo punto de vista, yo he estudiado toda la Costa de la Muerte de alguna Mm, manera, porque bueno, lamentablemente ya hace muchos años que no puedo viajar, entonces estoy... mm, me cuesta, la verdad que me cuesta, pero he aprendido a querer mucho esa tierra y he aprendido palmo a palmo las particularidades de cada uno de las alcaldías, y mm, Camariñas es una alcaldía prácticamente casi como Dumbría, en el sentido de que mm, Dumbría también tiene una posición muy buena para el turismo, mm, impresionante, mm, porque antes eso se lo llevaba o Muxía o se lo llevaba a sí, Fisterra, nada más, punto. O mm, sea, eran sí, mm, los dos puntos por los cuales, porque venía el Camino de Santiago, entonces llegaban sí, y hacían todo eso. Pero hoy en día ha cambiado mm, totalmente eso. sí, 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 ¿Sí? sí. Y Aquí, todas las alcaldías tienen algo específico y demás mm, que para para... potenciar, sí. Mm. Exactamente, exactamente. Sí. Aquí también ayudó mucho y que se creó una ruta que se llama la Ruta de los Faros, Ruta dos Faros, que era para hacer senderismo, para hacerlo andando. Eran rutas de 12 kilómetros, 15 kilómetros, y hubo mucha gente, y se sigue haciendo ahora que empieza la primavera,
que a lo mejor utilizaba o el fin de semana y hacía cada fin de semana hacía un tramo, o algunas personas que se venían 10 días y hacían los 10 tramos de toda la costa. Y la verdad es que es una ruta muy bonita, un poco dura, bueno, quiero decir que ya es para gente iniciada en el senderismo, ¿no? Sí. Porque hay zonas, va muy por la costa, pero salían maravillados de nuestro paisaje y, bueno, les gustaba muchísimo. Sí, Y eso ha dado también además, mucho nombre. Ahí en Camariñas creo que ahí está uno de los faros más importantes de toda Costa de Morte, Hombre, ¿no? sí, o Faro Vilán, sí. Claro. Sí, es un faro muy bonito y muy importante en esta costa, sí. La verdad es que sí. Perdóneme, A la enseñanza. volviendo a la enseñanza, sí, porque nos hemos ido por las nubes de Úbeda, Sí, pero vale la sí. pena hablar de todo esto porque la verdad que es una de las alcaldías más lindas que tiene, especialmente cuando hacen la fiesta del encaje de bolillo, que eso es. Sí, ahora próximamente. Exactamente, pero bueno, eso lo hablaremos después si le apetece. Sí. Pero
A ver, son 38 años de trabajo docente. Usted me imagino que habrá, bueno, me dijo que empezó como maestra, pero habrá terminado como directora del instituto o algo por el estilo. Bueno, fui jefa de estudios. No, a mí, a ver, los cargos directivos no me atraen demasiado. Yo soy más de retaguardia y de trabajar en aula. Ser un cargo directivo supone abandonar lo que es dar clase. O sea, tienes que tener muchas horas libres para poder gestionar la dirección del centro, que no es nada fácil, ¿eh? Y cuando abrimos el instituto, sí que nombraron a otra compañera, ya la propia inspección, para ponerlo a andar, de directora y a mí de jefa de estudios. Y bueno, al principio fueron unos años duros, porque poner a andar un instituto partiendo de la nada, pues fueron muchas horas. Y sobre todo había una cosa aquí que ahora, gracias al instituto, yo creo que se ha eliminado, y es que había como mucho enfrentamiento, rivalidad entre Ponte de Oporto y Camariñas, sobre todo los jóvenes. Se veía, incluso hacían derbis de, a lo mejor, partidos de fútbol o partidos de lo que fuera, y era como si preferían ganarle al de la propia localidad que a uno de fuera. Y cuando empezamos en el instituto, bueno, hubo que limar muchas asperezas, pero fue muy positivo porque terminaron siendo grandes amigos y se rompió eso que existía de, bueno, que los porteños no veían con buenos ojos a los camariñanos y al revés. Y fue una de las cosas más positivas del instituto, pero bueno, fue duro. Después fue un momento en que les cambiaron, les obligaron a estar hasta los 16. Muchos ya se habían hecho la idea de que a los 14 dejaban, bueno, porque en aquel momento no estudiaba mucha gente. Había bastante, bueno, o algunos hacían FP, pero mucha gente ya se ponía a trabajar al acabar lo que era la obligatoria. Entonces, aumentarles 2 años más les sentó muy mal a mucha gente. Bueno, fueron unos años complicados. Pero claro, después... Me imagino, porque además ellos trabajaban en el campo pura y exclusivamente. Sí, campo, el mar. O el mar. Los de Camariñas en el mar era lo habitual. Exactamente. Y ya querían eso, acabar, sacar los papeles para poder navegar y irse al mar. También hay que pensar que esto cambió mucho. Bueno, primero descendió la natalidad de una forma muy considerable. Nosotros cuando abrimos el instituto teníamos 400 alumnos, de aquí solo del ayuntamiento, y en este momento creo que están en 170. O sea, el descenso de la natalidad ha sido enorme, y después ya Camariñas la pesca ha bajado cantidad. Es decir, han ido cambiando los recursos y la forma de vida. Mucha gente joven se va de aquí a trabajar a Coruña o a Santiago o fuera, porque aquí no encuentran dónde poderse ganar la vida. O sea, no hay suficientes empresas ni... Entonces, lo que sí que tienen es que los fines de semana, si están en Coruña o así, la gente sigue viniendo a Camariñas. O sea, se marchan, pero no del todo. La tierra tira. Entonces, pero yo me imagino que por más que se marchen o lo que sea, siempre tienen a la maestra Silvia en la cabeza. De alguna manera, porque, no, digo yo, en el sentido de que, a ver, no puede ser casualidad que habiendo tantas compañeras como las que tuvo y demás, sea casualmente usted la que lleve el nombre de la calle, digo yo. Bueno, yo creo que fueron varias cosas. Fueron, una, que me quedé aquí. Este destino, a ver, los profes no duraban mucho, porque se querían acercar a las ciudades. Entonces, el hecho de que, bueno, nuestro grupo de profes decidimos quedarnos, hacer casa, mis hijos son de aquí, quiero decir, nos integramos en la sociedad de aquí. Eso ya fue un punto. Cuando fue a trabajar, ya calculo que era soltera y hasta habrá conseguido novio y se habrá casado ahí, digo yo. No, sí, pero no. Mi marido es de Coruña también. Lo que pasa que es docente también y ya decidimos quedarnos aquí los dos, a trabajar y a vivir aquí. Y bueno, aquí nos quedamos. Mis hijos son camariñans y
y también están trabajando fuera, pero siempre que pueden, los amigos lo siguen manteniendo aquí y siempre que vienen, pues lo primero que hacen es quedar para verse y así. Entonces, bueno, eso fue una cosa a mi favor en ese sentido, habernos quedado aquí. Después, yo soy como muy inquieta, en el sentido de que no me dediqué solo a lo que era la docencia, sino que me impliqué bastante bueno, pues en el tema social de aquí, en asociaciones, con el ayuntamiento, todo lo que me solicitaban. Bueno, Sí, creamos, digamos que intenté potenciar. Sí, y digamos Claro, que en el yo 80 y estaba pico más cuando vino metida. usted, Claro, no era lo mismo que ahora. claro. Entonces, pues por ejemplo, no había deporte femenino. Entonces, bueno, pues intentamos que las chicas pudieran también practicar deporte. En las edades tempranas sí, pero una vez que subían un poco, ya nada, abandonaban y además ya no había equipos ni había posibilidad. Entonces, bueno, pues creamos un club de balonmano femenino, creamos la Asociación de Mujeres por la Igualdad en Camariñas. Quiero decir que con el ayuntamiento había una asociación antidroga que se llama Abandou, y también colaboración, porque fue un momento duro de droga aquí en los 80. Bueno, quiero decir que estuve implicada socialmente, entonces eso me hizo conocer a las familias mucho más, poder ayudar a determinadas personas en concreto, pues más allá de lo que es la docencia. Y entonces, pues todas estas cosas supongo que fueron sumando a la hora de pensar en mí, o sea, porque no era lo estrictamente profesional, ¿no?, de lo que era el instituto. Y después siempre me llevé bien con la gente joven. Eso es lo que he hecho en falta de la profesión ahora. Me hace mucha gracia los adolescentes, me parece una etapa, bueno, complicada, pero bonita y necesaria de vivir. Es que verdaderamente cuando uno trabaja con la gente de esa edad, es como que siente que uno es joven todavía. Sí, o sea, como sí, que sí, rejuvenece te ayudan de a alguna entender. manera. Hay profe, te decían, hay profe, a ver qué te contamos. Esto ahora no se hace así. Entonces, pues ellos te mantienen al día de todas las cosas que van apareciendo y de todos los... incluso les decía, a ver, que yo no me entero de cómo se hace esto, decidme cómo se hace. Y bueno, y te ayudan porque están más al día de muchas cosas. Entonces, bueno, sí, fue una relación pues bastante estrecha con las familias también, porque organizamos en el centro. A mí me parecía terrible que las familias solo vinieran al instituto cuando había problemas. De hecho, a lo mejor llamabas para dar un recado y lo primero que te decían es que fixo ese fillo do demo. Y digo, que no hizo nada, que no pasó nada, ¿no? Pero esa idea de que solo te llamaban para lo malo. Y entonces creamos unos grupos de encuentro de familias, nos veíamos todos los meses, hablábamos de temas de adolescencia, nos tomábamos un café después, creando comunidad, creando vínculos que fueran más allá de lo que es la clase sin más, ¿no? Entonces, todas estas cosas, pues bueno, como tenía más peso social que otros profes en ese sentido de comunidad, pues me imagino que ayudaron también a que pensaran en mí. Y para mí fue, claro, una sorpresa y un orgullo, porque que te reconozcan así, ya no es la calle en sí, es la gente que dijo que me la merecía. Eso sí que fue el gran placer, claro, porque... A ver, yo creo que la calle no es que se la dieron así, no pusieron el nombre de Silvia al hijo, sino que lo que presentaron fueron los 38 años de trayectoria de Silvia al hijo. Claro. Que no es lo mismo, ¿se entiende? O sea, de alguna manera. Y verdaderamente habría millones de cosas que yo le quisiera preguntar en todos estos años, que seguramente, o sea, ver cómo han reaccionado en determinados momentos. Nosotros somos una institución en la cual en su momento hicimos una donación en la Costa de Morte de 3 escuelas que lamentablemente no pudieron ser más, porque después lamentablemente, bueno, las circunstancias hicieron que no pudiéramos donar más, que una fue en Fisterra, la otra fue en Vimianzo, ahí en Pasarela, y otra, bueno, la escuela de Pasarela de Vimianzo la hicieron con eso, sí, ahora es un centro social. Exactamente, sí. Bueno, esa escuela era la escuela que había donado el ABC del partido de Corcubión.
lo mismo que la de su arriba en Fisterra, que ella también la había donado al Corcubión. Pero más allá de eso, digo, nosotros siempre, desde la emigración, era un menester de nuestros padres y de nuestros abuelos, juntar dinero para darles educaciones a los paisanos, que en aquel momento, lamentablemente, era muy, pero muy difícil. Era muy difícil. La mayoría que vino aquí a la República Argentina, en eso le puedo dar fe, porque mi abuelo fue uno de ellos, llegaron lamentablemente con una mano atrás y otra adelante, sin saber ni leer ni escribir. Ni leer ni escribir. Exactamente. Y bueno, tuvieron que ir a institutos privados, en la escuela nocturna o lo que fuera, como para aprender de alguna manera a leer y escribir y a desenvolverse. Muchos tuvieron éxitos, otros no los tuvieron tanto, pero en definitiva hacían asociaciones, y es el día de hoy que se siguen juntando en asociaciones, para juntar muchas veces dinero, que ahora lamentablemente es al revés. O sea, de España nos mandan el dinero a nosotros, pero en aquel momento nosotros mandábamos permanentemente dinero a España, o sea, mismo lo que fue la posguerra, que fue una hambruna muy grande que pasó lamentablemente Galicia y demás. Entonces, digo, en estos 38 años usted habrá visto de todo, me imagino. En ese sentido hubo una mejora importante. Yo cuando llegué aquí todavía había familias que vivían en unas condiciones muy lamentables económicamente, niños muy desatendidos, con los abuelos muy mayores. Eso ahora no se ve.
Hombre, siempre hay familias con dificultades, pero ahora hay ayudas sociales, ahora el ayuntamiento, en cuanto nosotros dábamos a lo mejor voz de alarma, oye, que nos parece que esta familia lo está pasando mal por la razón que fuera, ellos, ¿sabes?, había intervención desde el ayuntamiento, se gestionan ayudas, que ha cambiado mucho todo eso en este sentido. Ya no se ven aquellas necesidades que se veían cuando yo llegué, que los niños que tenían sus padres en Suiza venían bien vestidos y con anoraks que les mandaban de allí, pero los que estaban aquí a veces decías, bueno, es que Claro, por ahí sufrían el frío y el hambre. El frío, venían mal calzados, mojados, todo eso ha cambiado, bueno, no tiene nada que ver. Quizá demasiado, porque ahora nos hemos pasado al otro lado y tienen tanto de todo que ya no desean nada, porque ya lo tienen todo. Sí, entonces, sí. La famosa generación quizá, millennials, como digo yo. Eso, sí. Ahora, yo creo que en ese sentido no lo hemos hecho bien los adultos que los rodeamos. Están súper protegidos, no saben enfrentarse a la vida. Después, cuando los tenemos entre algodones hasta los 15, y a los 15 o los 16 hay que soltarlos y a la jungla, porque al final la sociedad no es tan fácil. Con trabajos, hay muchísimos problemas, pues eso, de venirse abajo emocionalmente, porque no saben enfrentarse a la vida, y no saben enfrentarse porque no les hemos enseñado. Se lo hemos dado tan fácil ahora. Quiero esto, lo tienes. Yo un día me acuerdo que les dije, ¿pero queréis dejar de traer a los niños en coche al instituto? Porque había autobuses para los de fuera, pero los de aquí de Ponte do Porto es subir una cuesta. O sea, eran 300 metros. Pues los subían en coches los padres. Digo, pero vamos a ver, no hay paraguas, no tienen unas buenas botas. ¿Queréis dejarlos que vengan andando, por Dios? Que los estáis abobando. Quiero decir que ahora hay una superprotección que yo creo que es perjudicial. Claro. Que no se están... Mi abuelo me contaba historias de ir caminando hasta la otra aldea con los chubasqueiros por ahí en plena noche, o sea, siendo rapaz, Sí, claro. Y andar con los socos puestos, o sea, para cruzar de un pueblo al otro, y había que cruzar un bosque ahí, y el lodazal, y la lluvia, y el frío, y demás. Y ahora... Sí, ni aquello, ni yo creo que esto. Exactamente. O sea, es que eso, tenemos a los adolescentes que realmente, bueno, pues no colaboran en casa, no los mandan al supermercado a hacer los recados, o sea, no tienen responsabilidades familiares. Digo, pues por lo menos que lleven la basura al contenedor de basura, que hagan algo. Creo que ahí nos hemos equivocado como sociedad de tenerlos. No quisimos que pasaran lo que pasamos nosotros, o estas familias que teníamos más dictatoriales, ¿no? Bueno, que la autoridad de los padres era indiscutible y no se podía, llevar la contraria en nada. Y ahora yo creo que hay una dejación en ese sentido de poner límites un poco, ¿no? No, es que mi abuelo me contaba que, o sea, con respecto a él se crió con la madre, porque el padre no lo conoció, lamentablemente. Sí. Esas historias de Galicia y para tirar para arriba. Sí. Pero, bueno, eran 5 hermanos, y la madre tenía que salir a vender pescado por las aldeas. O sea, para ganarse la vida hasta que se para poder vivir. Claro, hasta que se pudo venir aquí a Buenos Aires y bueno, y desde acá ir pagándole a cada uno el pasaje en cuotas y trayendo un hijo. Y los otros se quedaban en la casa de los tíos o de los familiares a cuidado. Bueno, y mi abuelo me contaba que doña Ramona, en paz descanse, que era mi bisabuela, le decía, haz esto o hay hostias. Punto. Claro, no había... No había que a lo mejor... pero que no es necesario que llegara a violencia física, quiero decir, pero sí poner límites y que tengan claro que hay cosas que hay que hacer. Y porque antes los niños como que aprendían a medir más los peligros, dónde se metían, porque les dabas como más libertad en ese sentido. Jugábamos en la calle, sabías que si venía un coche había que separarse,
que si te subías a un monte te podías caer, que el columpio va pero vuelve y te puede dar. Ahora están tan protegidos de pequeños que, claro, no les dejas aprender el día a día, no les dejas medir que si te caes te vas a hacer daño en la rodilla, porque además hasta los parques están con esos corchos que no hacen daño. Entonces, de repente se encuentran en la vida real donde las cosas no son así. Y está habiendo problemas en ese sentido porque, claro, llegan a trabajar o a una empresa, es que el jefe, ¿pero qué pensabas? ¿Que iba a ser como antes? O sea, no están preparados a enfrentarse. No. Y yo creo que ahí somos los adultos los que tenemos que marcar más y las familias no darles todo tan hecho. Es el problema que veo fundamental en este momento. Los chavales son... Sí, dígame. No, digo, en eso la felicito porque sinceramente tiene un pensamiento, además, típico pensamiento de una docente que sabe efectivamente cómo es la vida y que lamentablemente qué es lo que van a tener que enfrentarse. Claro, claro, y no los estamos preparando adecuadamente. Exactamente. Ahora, una de las preguntas que me gustaría hacerle, sí. Hubo grandes, lamentablemente, naufragios muy difíciles en Camariñas. Uno fue el del Prestige, casualmente, ¿no? Sí. El de la Marea Negra, el del Nunca Más. Sí. Y la verdad que, digo, como docente usted habrá sido organizadora y demás, sí. se tuvo que poner al frente como para salir bueno, a sí, nosotros y todo eso. Sí, fuimos también voluntarios de limpieza del chapapote y después ayudamos al ayuntamiento en la organización de la llegada de los voluntarios, porque claro, de repente hubo que organizar, la gente empezó a venir de todas partes, de toda España, que hubo, la verdad es que la respuesta fue increíble, pero claro, en una población como Camariñas, que cómo gestionas que de repente te lleguen, no sé, miles de personas. Después había que organizar, bueno, eso lo llevó todo el ayuntamiento, la verdad es que la organización básica la llevó, era teniente alcalde, creo que en aquel momento, Alonso, que era alfarero de aquí de Camariñas, que ahora ya falleció, y bueno, con la colaboración de todo el ayuntamiento y de gente que estábamos más o menos implicados. Y nosotros en el instituto también cedimos las instalaciones de duchas, del pabellón para poner colchones y bueno, que la gente pudiera dormir en sacos y así estuvimos colaborando porque había que buscar instalaciones donde los voluntarios se pudieran duchar, se pudieran cambiar, dar bocadillos, bueno, pero la gente funcionó muy bien. La verdad es que, pero además así, desde sus casas, haciendo bocadillos para llevarles a la costa a todos los voluntarios. Fue terrible, pero al mismo tiempo maravilloso ver cómo las personas en situaciones límite sacan lo mejor que tienen. Y cómo han llegado a limpiar todo, porque verdaderamente han sí. muerte. No, ahora sí, la verdad es que se limpió y se trabajó mucho, fueron muchos meses de estar ahí en las playas. Después la Xunta, bueno, pero aquí el trabajo gordo, bueno, después la Xunta lo que hizo fue poner los grandes contenedores donde poder vaciar todos los capazos de fuel oil, todo. Los marineros salieron al mar a poner, a acotar y a limpiar el mar para que no llegara a la costa tampoco. Bueno, la verdad es que fue una respuesta unánime. Y después, desde lo que eran los institutos y los colegios, lo que hicimos fue en enero, esto fue en noviembre, el 20 de enero me parece, hicimos una cosa que fue muy bonita, que se llamó la cadena humana. Uh-huh. Y fue toda la costa, bueno, vinieron estudiantes, eso lo organizamos nosotros en colaboración con los otros institutos, hicimos una cadena de estudiantes por toda la costa, desde Fisterra, bueno, un poco más arriba, hasta Traba, por ahí. Bueno, llegaron aquí a Camariñas, pues yo no sé cuántos autobuses, 800, 1000 autobuses.
tuvimos que organizar todo perfectamente, porque claro, por donde había que darles aparcamiento, llevar a la gente hasta los sitios. Y fue precioso, porque hubo un momento, teníamos una hora determinada en que todos nos agarrábamos de las manos y bueno, hacíamos una cadena con el que no pasará, ¿no? Y que no volverá a pasar una cosa así. Aunque yo creo que si vuelve, bueno, que no se han puesto los medios adecuados para que no vuelva a ocurrir. Y bueno, venían los helicópteros a grabar de la prensa y era después, bueno, en una de las playas entraba, se puso vida con las personas, o sea, con las personas escribieron la palabra vida y bueno, sí se fueron haciendo así cosas con el Prestige, muy bonitas, muy Claro, solidarias. porque además trabajaron no solamente las alcaldías de la costa, sino las alcaldías del interior, ¿no? Aquí se volcó todo el mundo, todo el mundo. La verdad es que, bueno, y toda España. Sí, y el voluntariado venía de toda España. De hecho, hay algún matrimonio aquí en Camariñas de gente que vino de fuera de voluntarios y se enamoró aquí y se quedó y se casó. O sea que yo para mucho lo del voluntariado. Pero Andalucía, vino muchísima gente de Andalucía a limpiar la costa. Bueno, la verdad es que fue una época difícil, pero
y triste en ese sentido, porque Sí. ver el mar como estaba y las rocas como estaban. Pero por otro lado, en calidad humana, se vio que la gente respondió muy bien, muy bien, muy bien. Así es. Estamos muy agradecidos. Ujú. No, por Sí, favor. Va, yo no sé, yo digo no, por favor, como si hubiera ido a limpiar el chapapote. allá a limpiarlo. No, pero Pero la verdad que fue muy duro y mm, la verdad que teníamos una tristeza nosotros aquí. sí, sí, fue terrible. Fue Fue algo muy, terrible. muy, muy difícil. Mm, Y se lo preguntaba mm. casualmente de la misma docencia, porque yo sabía que usted tuvo que haber estado en la organización, que no, Sí, sí, o sí. sea, Mm. no me cabe la Ay, menor duda. mm, Como para ir pues sí. cerrando un poco esta nota, yo desde ya primero Sí. agradecerle sinceramente de todo corazón, Silvia, que me dé Mm. la oportunidad de poder hablar con usted y conocer Y yo, una encantada. persona que estuvo 38 años a cargo de la educación de nuestros queridos paisanos Pues sí. En Oponte do Porto, ¿no? Y Mm. yo digo, habrán Sí. sido cientos de alumnos los que habrán Uf, pasado por sus manos. Y yo digo, muchos, ¿se muchísimos. acuerda de todos? De todos no. Pero me acuerdo de muchos, ¿eh? Me acuerdo de muchos. Y después es una satisfacción enorme el ir por la calle o ir a cualquier sitio y que se te acerquen y digan, Silvia, ¿te acuerdas de mí? Y a veces sí, a veces, claro, han cambiado tanto, que a lo mejor ahora tienen 40 y tantos años, y digo, pues dame alguna pista. Pues en cuanto me dice el nombre, pues ya me acuerdo, ¿no? Y digo, ¡ay! Y esa satisfacción, pues ¿qué hiciste? Pues, y todos han ido para adelante, tienen sus familias, bueno, es una satisfacción enorme, enorme, porque hasta los que eran más crápulas en su momento han salido adelante. La adolescencia es una Sí. época difícil, no saben lo que quieren, No, por pero supuesto. después, una vez que se asientan y ya, bueno, es muy raro Eh, eh, el que no ha salido para adelante bien, y una de es las una satisfacción enorme que vengan a hablar conmigo y así cariñosos, y bueno, es lo mejor de esta exactamente. profesión. No es por querer pinchar el globo, como decimos aquí, ¿no? Pero Sí, me imagino que dentro de todos estos años de docencia, alguna frustración habrá tenido seguramente. sí, hombre, siempre hay cosas, siempre hay cosas. Eh, pero de todas formas, a ver, lo más duro quizá fue el trabajo con las familias al principio. Eh, bueno, llegar a acuerdos que se implicaran un poco más, pero bueno, la gente fue respondiendo. Yo creo que si se les explica las cosas, si hay una cercanía, si se quita eso de que el profesor está en contra siempre y te echa la culpa a la familia. No es un problema de culpas. Es una culpa compartida y lo que tenemos que buscar entre todos son soluciones. Bueno, en Lo algún que pasa, momento sí que pudo. sí, Sí, diga. lo que veo que el trabajo que hizo usted es tratar de poner a los españoles en Europa y darle la Sí, un oportunidad de poco. decir, bueno, Sí, ustedes son europeos, son parte de por Europa supuesto, por supuesto. y Mm, el beneficio que trajo entrar en la Comunidad Económica Europea de España y todo mm, lo demás, sí, sí. lo habrá visto en la modernización, en el trabajo, en las Sí. diferencias y lo que habrá Mm, tenido que hacer usted para que toda esa gente, como que habíamos hablado al principio, mm, de la diferencia entre los que trabajaban en Europa y los que no, y todo sí, eso, cómo se fue atenuando, cómo se fue sí, 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 sí. menguando y cómo fue saliendo adelante, ¿no? Como Ujú, para hacer hoy lo que sí. es Galicia, ¿no? Digo, en Pues sí, definitiva. el cambio ha sido grande, el abrirles mentes, hacer excursiones, salir de aquí. Yo intentaba llevarlos, bueno, en todas las convocatorias que había estatales de becas para hacer excursiones fuera de Galicia, para que vieran otras realidades, para que se relacionaran con chicos de su edad, pero de otros sitios. Después el equipo directivo que tiene ahora el centro, en concreto el jefe de estudios, eh, los mueve muchísimo, los ha llevado casi todos los años, los lleva a Bruselas, a que conozcan el Parlamento, a que conozcan, o sea, hay, no sé, abrirles al mundo, ¿no? Defender lo nuestro, nuestra cultura, pero no quedarse en que el mundo acaba aquí. El mundo es mucho más grande y
y sobre todo hay que estar preparado para poder triunfar en él, o sea, triunfar, vivir. Yo no hablo de triunfar en términos de, bueno, pues eso, de ser los primeros, no, pero hay que poderse defender, hace falta idiomas, hace falta competencia en todos los aspectos, y entonces, y ahora estudia prácticamente todo el mundo, es muy raro el que no hace una cosa u otra, y bueno, el nivel cultural, a pesar de que hablan muy mal de la gente joven, yo no tengo ese concepto. Creo que saben muchas cosas que no sabíamos nosotros. Les ha tocado vivir otra época mucho más competitiva. Nosotros yo creo que éramos más felices, o sea, no teníamos que estar ahí, o sea, ibas estudiando, ibas haciendo, pero como que tenías más fácil conseguir un trabajo. Y bueno, yo creo que están respondiendo y están respondiendo bien. Sí, además, o sea que el nivel laboral que hoy en día implica tiene que ver mucho con el sedentarismo, trabajo de digitalización, claro, o sea, claro. Que es la IA, que es la inteligencia artificial, sí. Exactamente, y demás. O sea, eso cambia totalmente la vida. O sea, para mucha gente, para muchos docentes por ahí como usted y demás, que digan, bueno, hay que poner computación en las escuelas, hay que trabajar en los sistemas de lectura digital para tal y cual, para hacer inteligencia artificial y todo. Claro, no, es que si no los abocas al analfabetismo actual. Quiero decir, hoy no puedes negarles todo esto, porque si no, no pueden acceder a un puesto de trabajo. O sea, es que hoy para ser mecánico los coches ya se chequean con un ordenador, ya no es como antes, o sea, tienen que saber. Y eso los centros educativos lo tenemos que dar y prepararlos para ese mundo que les tocó vivir. Entonces, en ese sentido, pues eso, pasamos del encerado y la tiza a las nuevas tecnologías y sobre todo a que las sepan usar bien, adecuadamente. Quiere decir que por ahí están los valores, quiero decir, porque hay gente que demoniza mucho todo el tema de las redes y de internet y tal. Yo creo que es como cuando antes decías, ¡ay, los coches! No, es decir, el problema no es internet, es saberlo usar. Es una herramienta magnífica, pero claro, hay que saberlo usar. Cuando coges un coche, vas primero a aprender a conducir. No te dan el coche y te mandan a la carretera. Pues aquí igual. Aquí hay que enseñarles cómo hay que navegar por internet, cómo hay que hacerlo, o sea, y unos valores para que no se hagan cosas inadecuadas con las redes. Entonces, pues yo creo que, bueno, que tenemos una juventud. Yo soy muy positiva en ese sentido. Hay gente maravillosa, más preparada que estábamos nosotros en muchísimas cosas, o diferente, y bueno, mi experiencia es muy positiva. Nunca me han defraudado en ese sentido. O sea, saben apreciar. Me parece espectacular. Mire, yo lo único que le puedo decir en este momento es que bueno, que es el nombre del ABC del partido de Corcubión y de nuestro presidente, don Carlos Amejeira, toda su comisión directiva, por supuesto, y toda la institución de los Filhos da Costa da Morte que vivimos aquí en la República Argentina, en Buenos Aires, Argentina. Específicamente. Queremos agradecerle de todo corazón la experiencia de una persona que tuvo 38 años a cargo de la docencia de nuestros paisanos y que ha vivido una vida extraordinaria en estos... Extraordinaria. Yo he sido muy feliz aquí. Exactamente. Muy feliz. Esta cantidad de años. Y decirle que bueno, estamos a sus órdenes y ahora que pues, se ha retirado, igualmente, yo sigo viviendo aquí, sigo estando aquí y bueno, para lo que necesitéis. Exactamente. Yo lo único que digo, bueno, ahora que se ha retirado, digo, ¿qué va a hacer de su vida? No paro. No me llega el tiempo, ahora digo, ¿cómo hacía antes? Sí, porque claro, al tener más tiempo haces más cosas, te metes en otras historias, entonces siempre hay cosas que hacer y donde colaborar y echar una mano. Entonces, en ese sentido, no. Yo me encanta la docencia, si puedo ayudar en alguna cosa, pues ahí estoy. Y bueno, como la gente lo sabe, pues te llama y te dice, no, mira, vamos a hacer esto, no nos podrías echar una mano, ahí estoy.
Y entonces, pues nada, no tengo problema de aburrimiento para nada, ¿eh? No, O se sea nota. que, Y además es una persona encantadora que podría estar con usted conversando todo el día, pero lamentablemente la el tengo tiempo que... es limitado. Sí, sí, sí. Exactamente, exactamente. Por Muy bien. ahí algún día tendremos la oportunidad de tener una segunda conversación, la cual Encantada. por ahí Cuando usted se... sea más específica por ahí en algunas otras cosas. Hay cosas que Vale. me dan curiosidad, por ejemplo, que el teléfono suyo diga que es una línea de empresa, por lo cual Ah, bueno. digo, Eso son cosas de mi hijo. Pero esa, bueno, sí. bueno, ya, pero digo, se ha jubilado nomás y digo, no, esta mujer sigue trabajando todavía, digo yo. No sigo trabajando. O sea, lo que hago lo hago de forma voluntaria, como voluntariado, no hago nada Claro, claro. de forma, o sea, de empresa, no. No, es que O sea hay que, gente que no, yo le digo sinceramente, conozco un montón de gente que mm, no acepta jubilarse bajo ningún punto de vista. O sea, sí se jubilan en el sentido de que, bueno, el Estado le da sí, la paga que corresponde por la claro, cantidad de sí. años que ha Mm, trabajado, pero siguen trabajando porque para sí, ellos, haciendo cosas. Yo exactamente, necesito hacer cosas. la jubilación no Sí, sí, existe, no es algo sí. que esté en la cabeza de uno, ¿entiendes? Sí, sí. Siempre hay donde enredarse, entretenerse. Ya le digo, llevamos un club de adultos de lectura aquí y que lleva funcionando como 17 años y nos vemos todos los meses, leemos un libro, ahora nos vamos de excursión un fin de semana también, son casi todo mujeres, pero adultas, de aquí de la zona. Y bueno, pues es una experiencia muy bonita también, porque de alguna forma colaboras a que el nivel cultural de los adultos también suba, se discuten sobre los libros que Sí, leemos sí, y bueno, yo sigo haciendo cositas. así es. que, así que bien. Bueno, Silvia, le Bueno, pues agradezco de todo un placer corazón enorme, ¿eh? Un y, placer enorme por haber supuesto hablado con vosotros. quedamos a sus órdenes de aquí desde Argentina. Igualmente. Para usted Vale. y muchas gracias por darnos la oportunidad de poder conversar. Muchísimas gracias a ustedes. Ah, Vale. Ya saben dónde estoy. hasta la Vale. próxima. Hasta la próxima. Un beso.
hasta aquí un programa más de Radio ABC. Como siempre, queremos agradecerles a todos ustedes que estén ahí del otro lado escuchando permanentemente nuestros programas, que les pongan me gusta, que los sigan. Quiero mandarles un saludo a todos, decirles que los llevo en el corazón. Y me voy a despedir con un tema que quiero muchísimo porque es un grupo en el cual estuve casi 20 años trabajando en él y se hizo muy grande. Pasó, por supuesto, montones de personas. Ahí tuve el compañero de gaitas que uno hubiera preferido tener durante toda la vida, que fue mi querido amigo Carlos Fernández durante tanta cantidad de años, y que verdaderamente muchas veces lo extraño, así todo con lo cabrón que era a veces con respecto a algunas cosas, verdaderamente lo extraño porque compañeros como él había pocos. E inclusive me llamaba y me decía, gordo, vámonos a pescar a San Clemente. ¡Bum! Y nos íbamos a San Clemente a pescar. Bueno, no sé, por contar miles de anécdotas que podría llegar a tener con Carlos de todos estos años. Y el tema que voy a terminar es un tema que nos dedicó nuestro querido músico argentino, al cual venero, porque la verdad que es un musicazo, ¿sí? Que es Lito Vitale. Yo ya lo puse antes este tema, pero la verdad que quería terminar con algo suavecito, porque yo siempre me imagino que este programa ustedes lo deben escuchar muchas veces por ahí antes de irse a dormir o cuando están en la cama, que están medios así pachurrientos, entonces se quedan en la cama. Ya estos días empiezan los primeros fríos y es interesante escucharlo ahí con los cascos desde el teléfono ahí en la cama, así como abrigadito y escuchando el programa. Así que me da esa sensación, no sé, por ahí es una fantasía que tengo en la cabeza. Y entonces le pongo estos temas que son como para acompañarlos en el sueño que va a venir, ¿sí? Y que los pone en la antesala de dormir plácidamente, y con mucha paz y con mucha tranquilidad. El tema se llama Jeito Novo y el gran Lito Vitale lo compuso en honor a nosotros. Qué honor poder haber sido parte de un grupo en el cual un músico como Lito Vitale nos dedique una pieza como esta. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Los quiero mucho.
ABC, órgano de difusión de la Asociación Benéfica y Cultural del Partido de Corcubión. Idea y producción, Daniel Alejandro Pasos. Producción general, ABC del Partido de Corcubión. Buenos Aires, Argentina.